crecí en un barrio problemático y despierta una ambición a querer tener lo que, pues, lo que obviamente lo que no nos podían dar, y tomamos la decisión de empezar a ro lo que mucha gente de ahí se dedicaba, pues, era robo de vehículo. Vimos caras que no tuvimos que haber visto, supimos lugares que no tuvimos que haber, conocido, y eso hizo que, pues, que nos amarró ahí con ellos. Pasamos a ser unos rateros así, a pertenecer a un grupo del crimen. Te hace sentir que tú estás hecho para morir nada más. Para mí ya estaba marcado que iba a morir a balazos cometiendo un crimen. Entonces nos empiezan a disparar. Fueron como 30 impactos los que aventaron. Se escucha todo callado y nada más escucho que grita el que iba manejando: "Dales en la cabeza". Tenía yo como 24 años cuando falleció mi hermano. Andaba igual en esto y, pues, murió de manera violenta. Sí, es bien duro el querer remediar algo que ya no se puede. Quisiera que no tomáramos esa mala decisión él y yo, ¿no? Ya fue cuando me empezó a pesar todo, ya, pues, ya llegó un grado que ya en los últimos años que anduve en eso, que, pues, no dormía hasta una semana y tenía paranoia y sentía que todos me ponían y sentía que esto, o sea, ya, o sea, no es una vida, la verdad no es una vida. En las noches, pues, pues sí, la verdad me ponía a llorar o así, o sea, no sabía cómo sacar todo eso, ¿no? Pero, pues, al otro día me paraba y salía a hacer lo mismo. Lo peor de la culpa es no poder solucionarlo, o no poder regresar el tiempo para evitar hacer las cosas, y es muy difícil que no puedas solucionar algo que rompiste, es hasta encajar con la sociedad, ¿no? Bendecido criminal, ¿no? Ya que hasta el día de hoy tengo vida y estoy libre y ya pagué mis errores, estoy aquí. Hay gente que no tuvo la misma suerte que yo. Lograron desarmarlos y fue ahí donde ya se dio toda la acción y finalizó la movilización, logrando detener a 4 hombres identificados como Ricardo, Oscar, Daniel, a los que se les aseguró en las 2 más largas, una corta, 2 motocicletas, 6 radios de radiofrecuencia. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Sí, mi nombre es Daniel, tengo 33 años y me dedico a la paquetería. Y aparte, soy escritor. Y además eres escritor. Digo, vamos obviamente a platicar bastante de tus libros, ¿no? Porque o sea, ya vas por el segundo. Sí, no, ya tengo 2, ya finalizados, mi libro biográfico y una novela de romance. Ah, ¿sí? ¿Es de Sí, romance? sí, es de romance. ¿Y es también un tanto cuanto autobiográfica? Más o menos, le metí como que cosas que pasan en el barrio, ¿no? Así y mezclé las clases sociales, ¿no? El maleante se enamoraba de la pudiente, ¿no? De la familia, la que viene de familia pudiente, y ya se creó así, se fue creando la idea y ya salió la novela, se llama Hermosa Coincidencia. Ok. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Físicamente conmigo y el Nobelton. En la aplicación que me contabas, En la ¿no? aplicación Nobelton. Ya, ¿y te llega el libro físicamente o vienes como Kindle, que es lectura digital? Es digital. Ah, ok. Es digital y ya físicamente yo los entrego personalmente en el área de la Ciudad de México o en el estado. Ya cuando es al nivel de la República se envían, pero sí, conmigo los pueden conseguir. Ah, súper bien. ¿Y este nuevo libro de qué es? Ahorita estoy escribiendo un poemario y aparte estoy escribiendo sobre el arte, el arte y cómo nos puede ayudar a salir de los problemas, ¿no? En mi caso, de donde yo vengo, como a mí la escritura me ayudó a salir de todo eso, ¿no? Entonces, para que los chavos o quien lo lea sepa que puede escribir y escribiendo puede sanar, o leyendo, o haciendo música, o pintando cualquier tipo de arte, ¿no? Ok, Igual es como biográfico. ok. Ujú. ¿Y ese estará disponible, estoy en lo correcto, a partir del miércoles? Sí, ese ya está a partir del miércoles ya. ¿Y dónde lo podemos conseguir? En mis redes sociales estoy en TikTok y en Instagram solamente como Dan Barrett.
Ok. Ujú. Bueno, de todas maneras, dejamos en la descripción tus redes Ok, y lo de la aplicación para que la gente pueda ahí meterse pues para tus libros, ¿no? para que los Y, le den una y- leída. ajá, y en las redes sociales, pues para ver si alguien de aquí que nos ve, pues te quiere seguir. Sí, Que ¿verdad? yo creo que vale mucho la pena, de verdad. Mira, por aquí han pasado cientos de historias, y cuando digo cientos es porque son más de 100, Sí, y esta es de las que más me ha gustado. sí, gracias. Em, no porque haga apología al delito, sino porque yo creo en que las personas nos podemos cambiar a nosotras mismas y tú eres un ejemplo impresionante de cómo puede uno cambiarse a sí mismo si así se Sí. lo propone. Exacto, sí, yo creo cuando uno tiene fe en uno mismo, cree y bueno, y tiene la seguridad y cree en uno mismo, puede llegar a lograr hacer muchas cosas. Y ahora sí que yo siento que es como que la única herramienta que uno ocupa, ¿no? La tener la seguridad para poder cambiar. Y tú, qué impresionante cambio, de verdad. Pero bueno, ¿te parece bien, Dan? ¿Te puedo llamar Dan? Sí, por favor. Eh, ¿Te parece bien si nos compartes, aunque sea un poco porque creo que para tu perfil es muy relevante siempre cómo fue criada la persona y en qué ambiente se desarrolló? Pero que nos cuentes, si quieres, aunque sea a grandes rasgos, cómo Sí. fue tu infancia, adolescencia, cómo fue el ambiente familiar, pero también el social en el que te desarrollaste. Claro, pues yo, crecí, bueno, soy aquí originario de la Ciudad de México. Crecí en un barrio problemático, que es, de la alcaldía Gustavo Madero, y en una familia, pues, igual con problemas de adicciones y de situaciones igual de crimen y eso, ¿no? Entonces, desde niño, pues, me acuerdo que, pues, mis tíos andaban pues, metiéndose sustancias, tomando, y andaban, haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces, uno lo empieza a normalizar o lo empiezas a ver normal, y como yo digo, ¿no? Te empiezas a malacostumbrar a crecer, a ver todo ese tipo de cosas. Entonces, llega un momento que aparte de estar en ese entorno, a mis padres les empecé a ir mal, económicamente, ¿no? Por un accidente que tuvo mi papá. Y entonces, como igual nosotros nos empezamos a hacer más andar en la calle porque, pues, mi papá no podía salir a cuidarnos y mi mamá se iba a trabajar. Entonces, como que nos descuidaban, fue una parte que nos descuidó y aparte no había, no sé, como que no había el sustento, estábamos muy limitados por la cuestión de cómo estaban ellos. Y por esa parte, pues, también implicó mucho porque, pues, empezó a haber muchas burlas, carencias, y de muy y, pues, estábamos chicos, ¿no? 5 años, yo no me acuerdo que tenía. Entonces, ya de ahí, pues, uno empieza a crecer como que con esa espinita, ¿no? ¿Y por qué los demás sí y yo no? Y, pero sí, ahora sí que uno no ve la situación que está pasando a los padres, ¿no? Pero en ese momento, pues, así lo veíamos y despierta una ambición a querer tener pues, lo que obviamente lo que no nos pueden dar. Pues ya pasa esta situación de que se despierta una ambición en nosotros y, y llegamos ya, bueno, pasa todo esto. Mis padres, yo no tengo nada que decir mal de ellos siempre fueron, hasta la fecha son personas muy trabajadoras, muy, muy, muy trabajadoras. Ellos nunca me enseñaron, cosas que no son, ellos siempre me educaron muy bien. Pero igual a esto, pues mis papás tienen la opción de cambiarnos de domicilio, ¿no? Para que no creciéramos con ese entorno. Incluso me gustaría decir algo, porque llevamos básicamente casi 2 horas platicando Sí, antes de que te sentaras a que ya te grabáramos. Me gustaría hacer mucho énfasis en que normalmente las personas que en algún momento de sus vidas se convierten en delincuentes, sí hay comúnmente, no siempre, pero sí es muy común que traen una historia familiar muy pesada. Y sí, sí entiendo que vienes como de una cuestión de
adicciones y tal, pero por lo que me has dicho no viene de tus papás, o sea, no, tus papás pues son los menos responsables de que te hayas convertido en criminal. Exacto, yo creo fueron los menos responsables y los que tuvieron más consecuencias, porque nuestros problemas los alcanzaron a ellos, ¿no? O sea, yo creo que desde el momento que ellos se enteran que andaba yo delinquiendo, yo creo pues fue la gran decepción que sintieron, ¿no? O sea, desde ahí ellos sin tener la responsabilidad se adjudicaron consecuencias de uno, ¿no? Y sí, exacto, ¿no? Yo tengo igual familiares que anduvieron en lo mismo y pues, pues lo llevábamos a admirar, ¿no? Porque o lo veíamos como un ejemplo de agarrar y ver a que llegaba el tío con el carro, que en ese tiempo era el más moderno y pues sí era de una admiración, ¿no? De ver lo que se compraba o que llegaba con bolsas de ropa, ¿no? De tiendas prestigiadas a lo mejor. Entonces, y saber de dónde lo obtenía, era como que, entonces eso es lo más fácil, o no lo veíamos tan malo, ¿no? Porque pues como pues lo conocíamos que era nuestro tío, que llegaba nuestro tío y a lo mejor nos daba un billete o una moneda, y pues ahora sí que como que nunca veíamos si era bueno o malo, ¿no? Pero pues como que empezamos a normalizar también todo eso. Y ya de ahí pues uno ya crece con esa noción y trae despierta ya la ambición y pues ya para todo esto pues ya llegamos al Estado de México, a otra colonia igual de problemática y bueno, yo empecé a tener amistades con los mismos problemas y las mismas carencias o con el mismo trauma y tomamos la decisión de empezar a Oye, Dan, esto claramente no lo voy a hacer con todos los delitos que cometiste, ¿no? Pero creo que el que más me llama la atención por el momento es el primero. Sí. ¿Cómo fue tuvo que haber habido una conversación y un plan de hay que empezar a hacer esto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue y cómo fue que se dio? ¿De qué hablaron? Sí. Esto fue, y lo más chistoso que fue en la secundaria, adentro del salón de clases de la escuela, estábamos hablando precisamente de dinero. Había otra persona que igual tenía, yo creo, hasta más problemas que uno económicos, y fue el de que empezamos a ver qué se podía hacer para poder tener dinero, ¿no? Porque pues en la secundaria uno está más dado ya a quererse vestir bien o traer cosas buenas, porque pues uno ya empieza como que la adolescencia, ¿no? Entonces, es ver que uno estaba un poquillo más limitado, pues sí, como que yo tengo una frase en mi libro que dice, es más peligrosa una idea que una pistola, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener una y no sabes ni para qué la puedes usar o nada más la tienes ahí, ¿no? Pero una idea te va a llevar a hacer infinidades de cosas, ¿no? Entonces, tuvimos la idea que en ese entonces, ahí en mi barrio, pues, lo que estaba en su apogeo, y lo que mucha gente de ahí se dedicaba, pues, era de vehículo. Y fue como que la opción más rápida y fácil de decir, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Pero fue adentro de una escuela, y a la edad de 15 años. Y ya fue de ahí de que tomamos la decisión de acercarnos con la persona que se dedicaba a esto y comentarle, ¿no? Que queríamos hacer algo. Y el señor, ya era un señor, el señor agarró, se empezó a reír y ya más nos dijo, pues, ¿qué le hace? Pues váyanse, pues tráigamelo y se los compro, ¿no? Y el chavo ya sabía cómo, bueno, tenía una idea de cómo se chorleaba, porque en ese entonces eran chorleados, que era una llave de carro, pero lo hacías más, bueno, le quitabas lo de al lado, lo de las orillas, con una lima, se hacía muy puntiaguda y llegabas a un carro, lo empezabas a manipular y te abría la puerta y le hacías lo mismo con el switch, entonces la abrías, era de llegar y en lo que uno hacía el otro, le echaba agua hacia el otro y nos subíamos y lo más chistoso de todo esto que no sabíamos ni manejar. Entonces, recuerdo que nos lo llevamos con con el freno de mano puesto, con la primera, con la pura primera, se me iba apague y apague y, o sea, teníamos la idea y la intención y las ganas de hacerlo. Entonces, ya lo que supuestamente llegó a ser
porque me acuerdo mucho que dijimos, nada más de vez en cuando lo vamos a hacer. Se volvió como que ya más constante, ¿no? Sí, tu chamba, pues. Sí. Oye, Dan, todos hemos tenido esa edad y sabemos que hasta algo grande y potencialmente peligroso o potencialmente dañino se convierte en una travesura. Sí. ¿Así lo sentiste como una travesura? Sí, porque no me daba cuenta de las consecuencias, o sea, nunca le tomé importancia a eso, porque yo pensaba que no estaba haciendo así como que algo muy grande. No tenía conocimiento de cuánto te daban por un delito de esos, y a lo mejor yo tenía la idea que muchos la tienen. Soy menor de edad, la salgo rápido, ¿no? Entonces, yo como que me iba por esa idea, dije: "Ah, no, entonces no hay bronca", ¿no? Pero sí, conocí personas que nunca tuve que haber conocido, porque en ese ambiente te embronca conocer a alguien, ¿no? O sea, llegas y, un ejemplo, ¿no? Bueno, en mi caso, esa misma travesura, por así decirlo, de los carros, me llevó a conocer al comprador, y el comprador, pues, ya era alguien más, pues, ya más serio, del cual pues, ya nos peló la tuna, ¿no? Nos dijo: "Sí, esto va a ser así y así", y ya aquí ya se amarraron. Dicen ellos, ¿no? Ya de aquí para allá no hay nada. Entonces, ya es cuando uno ya realmente ves que te enganchas y ya no hay pues, así ya no hay reversa, ¿no? Entonces, yo me di cuenta cuando yo empecé que ya había hecho ruido y que tenía una consecuencia lo que estaba haciendo cuando me detienen la primera vez. Y eso porque, pues, ya era llegué a un ministerio público y sacaron fotos de uno, ¿no? Y nombres y apodos, y quién es fulano, y entonces ya tenían ya tenían unas denuncias o investigación así. Entonces ya me di cuenta pues, que ya traía consecuencias, o sea, que ya traía yo problemas con la justicia. ¿Y los nombres que te dijeron, tú los reconocías? Algunos nada más, pero, pues, ahí está la ley del silencio, entonces. No lo dijiste que no los conocías. Exacto, y siempre me considero una persona como que negociable, o poder hablar con alguien, que lo que me hizo como que se puede decir un paro en este caso, fue agarrar y pues hablarle lo que es al señor que estaba encargado en ese ministerio público, ¿no? Hablé con él y ya le dije pues, que cuánto por soltarme, y sí pues sí se prestó. Y yo de ahí empecé a abrir como que un caminito con ellos, con la misma policía para que, pues sí, no, para negociar con ellos para cualquier cosa, pero, o sea, yo ya había llegado, ahí ya llegué a otro grado más grande, ¿no? O sea, ya era otro escalón, porque pues es amarrarte con ellos y con ellos, y pues ahora sí que uno dice, no, trae un dicho que si es con todo, ¿no? Porque pues ya traes todas las herramientas. Claro. Ujú. Hace rato me platicaste que de robar los coches solos, pues, ya pasó a asaltar a las personas, ¿no? Sí, ya pues hoy, ahora sí que como todo empieza a crecer la modernidad en los carros, y y antes los carros no estaban las llaves como traían chip antes, bueno, antes no, más bien antes no traían chip, y ya después eran codificadas. Entonces ya no te podía abrir un switch o una chapa, cualquier llave. Y recuerdo que el día que nos encargaron ya carros más modernos, nos dieron la llave, ¿no? Que nosotros usábamos como llamada chorla, nos la cambiaron por una tupla, ¿no? ¿Qué sentiste? Nervios y emoción, porque no sabía, o sea, nunca habíamos hecho algo así como que llegar directamente, ¿no? Y más, o sea, hasta agarrar una, ¿no? O sea, es como que fue algo muy nuevo, pero pues es como le digo, ¿no? Ya estábamos, ya teníamos, ya estábamos ya dentro, ¿no? Y no justifico eso, pero también la ambición y el querer más que esto y el otro fue lo que hizo pues, que que me aventurara yo en hacerlo. Entonces, salimos y lo hicimos, y ya después empezó a ser constante. A lo mejor era una vez a la semana, después ya se volvió 2, 3 veces a la semana, que
hasta el grado que ya era uno diario, bueno, salíamos diario, y ya después ya no era ni por la falta de dinero o lo que quisiéramos, ya nada más era como para hacer las cosas, por hacerlas. Se vuelve como yo siento como algo, Adictivo. adictivo, digo, la adrenalina, yo creo, el subirte o el saber que te puede corretear o algo, ¿no? O sea, ideas de chamaco loco, ¿no? Entonces, Oye, Dan, y por ejemplo, yo hablando por mí, y seguramente muchas personas que nos están viendo han sido víctimas de la delincuencia. Yo he sido víctima de la delincuencia y como que nunca se te olvida ese suceso. Pero yo te quiero preguntar a ti, así como del lado de la víctima, nunca se te olvida la vez que te asaltaron, ¿a ti te pasó que recuerdas a la primer persona que asaltaste? sí, porque yo creo que es, yo creo la más como que lo más impactante en cuestión de uno, porque yo siento que luego, bueno, más bien como que siento que todos piensan que uno no siente, ¿no? O vas en contra, ¿no? De lo que lo quieres hacer. Muchas de las veces, ahí un amigo tenía una frase que la verdad sí la considero muy buena, que decía, un ejemplo, ¿no? Le decía a alguien, vámonos a un jarro. Y no, pues vámonos. Pero él les volvía a preguntar, ¿no? Si no quieres, no vayas. Uno te puede salvar de un buen de cosas, ¿no? Y muchos, aunque no quieran, pero con que sientan no, es que me van a cargar la pila o esto o lo otro, aceptan en hacer algo, ¿no? Entonces, porque es algo que sí impacta, ¿no? Y al llegar a una persona y a lo mejor despojarla de sus cosas, o sea, no es algo muy fácil, ¿no? Y pues sí, obviamente que sí se te queda. Haciendo un ejercicio de expiación, dado que estuvimos platicando mucho rato antes de la entrevista y que eres una persona que claramente la audiencia se va a ir dando cuenta de que la culpa te ha llegado a comer muy denso, ¿no? Y también estás haciendo muchas cosas como para reivindicar Sí. el mal que hiciste. Pero en un ejercicio de catarsis para ti, no a todas las personas, porque pues está difícil. Para la primer persona que asaltaste, ¿qué te gustaría decirle? Que me disculpe. Sí, y no, yo creo que no nada más a ella, yo creo a toda la gente. Pero porque sí, obviamente ya ahorita que ya con más madurez y ya después de todo lo que he pasado y eso, ya atrás, ya me ha tocado usar como que del lado de la vida, ¿no? Y ver las consecuencias que deja que o que te pongan en la cabeza o el simple hecho de que se lleven algo que ha costado, pues sí, sí duele y da coraje, ¿no? Entonces, pues sí, le pediría disculpas. Qué fuerte. Entonces, de ahí a transeúnte, ¿qué otras cosas hacías antes de lo que ya escaló más fuerte? Sí, solamente, ahora sí que ese era nuestro fuerte, el vehículo, ya hasta que, pues ya, como le digo, ¿no? Llega al grado que empezamos nosotros a llevar por nuestra propia cuenta esos vehículos a su destino, y eso nosotros como que lo hicimos con intención de ganar bien y no nos dieran lo que nos pagaban, ¿no? Porque esa persona nos daba, pues nada más, él tenía una tarifa, un ejemplo, ¿no? De un precio para el vehículo. Entonces, pues es como le digo, ¿no? Entonces, uno quiere más. Entonces, esta persona fallece, la que nos compraba los vehículos, y al ver que ya no tenemos quién nos lo comprara, pues ya fuimos a aventurar. Bueno, fue un conocido a aventurarse a buscar al comprador a otro estado. Ya llega él, y cuando él regresa de que sí da con el comprador, pues ya me invita, ya voy, y eso hace que ya tuviéramos trato directo con esa gente, pero lo que nunca nos imaginamos que esa gente, pues, ya era sí, un grupo de la delincuencia. Y ahí es cuando, pues, ya nos amarró el dedo, ¿no? Porque
justo, vimos caras que no tuvimos que haber visto, supimos lugares que no tuvimos que haber, conocido, y eso hizo que, pues, que nos amarró ahí con ellos, y ya fue cuando ya fue lo más grande, ¿no? Porque pasamos a ser unos rateros así, a pertenecer a un grupo del crimen, ya más serio, porque, pues, en ese entonces, bueno, hasta la fecha lo hacen, ¿no? Pero ya te llevan a un lugar, te entrenan, te capacitan para poder, ir a matar realmente como es, con los enemigos, y así fue lo que nos pasó. Nos llevaron, no en contra de nuestra voluntad, porque fue una decisión que tomamos, pero sí con engaños, ¿no? Porque, pues, nos dijeron que iba a hacer otras cosas, pero, pues, como tal, pues, ya nos llevan ahí. En ese lugar, pues, te enseñan a usar las armas, todo eso, y te preparan, como digo, te preparan para ir a pelear, y te preparan mucho psicológicamente, porque también es de agarrar o sea, te meten las ideas del ejército. Pues, ahí te preparan para, o sea, lo básico es agarrar y empuñar y poder disparar un rifle. Y saber cómo destrabarlo, bueno, cuando se encasquilla, cómo desarmar y armarlo. Y aparte de eso, pues, también te capacitan como para en cuestiones de que si tiras, y psicológicamente te preparan por si llegas a recibir un impacto, no le tomes importancia al impacto y tú sigas, peleando. Sí, que ni siquiera lo sientas, Sí, ¿no? exacto. Entonces, que todo, como ellos decían, ¿no? Todo está en la mente. El dolor, todo está en la mente. Entonces, ellos te hacen que tú te enfoques, vamos, al objetivo, y es lo que te enseñan, bueno, lo básico, lo que te enseñan. Hay otras cosas que, pues, que sí son más fuertes, pero lo básico es eso. Y mucha disciplina, ¿no? Y en cuestión ahí nos pasaba mucho de que nos daban el rifle, y dado caso que, pero sin portarrifle, ¿no? Nada más así solo, todo el día ibas al baño, si ibas al baño y veían que lo dejabas para hacer del baño, pues era una tabliza o unos chicuazos, como dicen. Entonces, ¿Chiricuazos? ¿Qué es ajá, eso? te golpean con la palma de la mano en la nuca. Oh, Entonces, así esa es la forma del castigo por haberlo dejado, porque, pues, ahora sí que es tu vida y tu libertad, ¿no? Entonces, así es como te preparan, y ya después de ahí ya o sea, es mucho también la psicología. y no sé si puedas platicar la parte que me contaste, cómo te preparaban justo también para separarte de tus seres queridos. Sí, yo siento que esa idea, porque yo tengo conocidos que están en el ejército, y justo, pues, traen esas mismas ideas. Te hacen te hace sentir que tú estás hecho para morir nada más. Que es, obviamente sí tenemos un ciclo de vida todos, ¿no? Pero ahí tú debes entregar tu vida para la organización, y porque, pues, o sea, supuestamente tú debes dar la vida por el comandante, por la organización nada más. Ya después la aumentan ellos, ¿no? Que por la familia, y ellos te dicen algo que es muy chistoso, ¿no? Que dicen que estás privilegiado de estar con ellos porque, pues, tú eres el que vas a hacer el cambio en la familia por cuestiones económicas, ¿no? De que, pues, ya te va a empezar a ir mejor y todo eso, y te debes de sentir afortunado a estar tú ahí, porque, pues, tú eres el que tiene el honor y el valor para hacer lo que sea por tu familia. Entonces, te meten todo eso en la cabeza, y aparte, pues, está prohibido enamorarse, está prohibido ser débil, está prohibido hacer muchas cosas porque, justamente todo eso puede ser usado en la contra de uno, y es más fácil que te maten, que te agarren, o en el momento que te agarren, tú hablar de más y poner la organización, ¿no? Sí, o sea, siempre lo hacen para que, como cuidando la empresa, ¿no? Entonces, siempre así te trabajan ellos. Ya llega el momento que uno ya empiezas a alejarte de las personas que quieres, o así, por lo mismo de que sabes, como ellos te decían, si tú quieres mucho a tu mamá o amas mucho a tu mamá, mejor dale una vida digna o déjale algo, y porque el día que te ama sea para eso, y te recuerden como que mi hijo fue a pelear por mí y esto, así es como ellos te manejan. Y pero si tú estás muy apegado, vas a dejar un profundo dolor en su alma, y esto y el otro. Entonces,
por ese lado te la maneja. Entonces, ahí es cuando uno se vuelve frío, uno se vuelve muy egoísta, pero lo haces porque traes la idea de que, pues, sinceramente, de ellos te la meten. Entonces, es cuando te preparan de esa forma psicológicamente para, pues, para dar todo por ellos. Oye, Dan, voy a hacer una pregunta un poco rara para la audiencia, pero sé que para ti no va a ser rara. Pero a mí me suena como a que es un tipo de entrenamiento que bien le pueden dar a los del FBI o como o a la CIA, ya sabes, como a organizaciones policíacas, investigatorias grandes, pues los entrenan más o menos igual. Pues, justamente las personas que te El Mossad, todo eso. las personas que te capacitan son, ex trabajadores de ahí, ¿no? O son igual, o sea, son internos, bueno, trabajan igual ahí, pero, pues, se prestan de este lado. Ya sabemos que hay mucha corrupción y mucho problema con todo eso, pero ahí es lo que ese es justamente es eso, es lo que le decía, yo conozco personales del ejército que traen las mismas ideas, obviamente las traen ellos con la nación, ellos dan la vida por la patria, y de este lado no, de este lado no la das por la patria, ¿no? La das por la empresa. Entonces, ahí es cuando, pues, te das cuenta que es la misma, está cortada la misma tijera, ¿no? Totalmente, es exactamente el mismo entrenamiento. Sí, entonces, ahí es cuando, pues, no es que te preparan física y, o a lo mejor no físicamente pero te hacen ser más, que aguantes una putiza de la policía cuando te agarran, ¿no? Entonces, pues, O un valor ni sentirlo, porque tú necesitas estar haciendo lo tuyo. Sí, porque, pues, ahí sí te dicen, ahí es hasta que te quedes sin vida, ¿no? Dejar de disparar. Entonces, te enseñan a trincherarte, ¿no? En la camioneta y todo eso. Entonces, sí. Sí, como táctica de guerra. Exacto. Oye, Dan, y es que de verdad me parece tan interesante tu historia, sobre todo por el cambio, insisto, por el cambio que es súper evidente el cambio en tu persona. Igual, todas mis preguntas, quiero decirle a mi audiencia que les van a parecer muy raras, pero espero que entiendan de dónde vienen, porque el Libro Abierto es un canal que le da voz a las personas que vienen a contar historias de vulnerabilidad y cómo las han superado o cómo están en medio de intentar superarlas. Y no tienes por qué ser diferente porque fuiste tú el victimario. Al final eres una persona que siente, eres un humano que también ha hecho cosas muy buenas y que también ha profesado buenos valores a la humanidad. No te pueden reducir a un delincuente para nada. Ese es mi punto. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué cosas buenas tiene un jefe de una organización tan densa como la que tú estuviste? Porque no son solo delincuentes, también tienen familia, tienen madres y hermanos e hijos y amigos y tienen infancias que recuerdan como algo lindo o como algo feo. ¿Qué cosas buenas tienen esas personas? Yo creo que hay más valor en cuestión de lealtad, en cuestión de ayuda y así de parte de ellos, ¿no? O sea, se oye raro porque muchos piensan que, no, hasta yo la fecha no apenas no tiene mucho que me robaron y me dio coraje, ¿no? Pero, pues, o sea, dije, pues ya me tocó, ¿no? Pero en sí, yo que ya estuve de ese lado y conocí a esas personas, sí, pues, se va a escuchar raro, pero hay personas que son muy buenas, pero fueron criados a golpes, fueron criados en una familia disfuncional, a carencias y todo eso. No justifica, pero pues luego no hay otra oportunidad y ven la vía más rápida, entonces lo hacen, crecen en ese ambiente y pues sí, no llegan a ser hasta los buenos, ¿no? En lo que se dediquen pero yo les he visto más valores a ellos que a gente que es profesional o se dice ser buena, ¿no? Porque me ha tocado mucho, ¿no? De
yo agarrar un ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo que ya falleció, que él donaba mucho a una organización que apoyaba a los hijos de las madres presas, y él donaba, ¿no? Y llevaba ropa o sea, no lo hacía como por culpa, lo hacía porque yo, o sea, se siente cuando alguien, es como cuando un TikTok, un youtuber se graba dándole 100 pesos a una persona, o 1000 pesos, o 10,000, o un plato de Yo comida. eso no lo soporto. Eso lo hacen, ¿por qué? Pues por números. Y uno se da cuenta cuando lo hacen de corazón, ¿no? Porque cuando menos sientes, a lo mejor va a llegar solito y te lo va a dar, ¿no? Entonces, yo igual lo podía percibir así de estas personas, de que ayudaban a otra gente sin que se los pidieran, o sin otra intención, sino porque les nacía, ¿no? Entonces, por parte de la lealtad, pues sí, yo he conocido a muchos que son muy leales, tienen el valor a lo mejor de que si saben que te van a hacer algo, y él no se presta, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, hasta igual no te dice quién, para no igual quedar mal de un lado, pero sí te avisa, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más tú te ha gustado, y no, a mí no me metas, ¿no? Yo lo conozco, ¿no? Yo apenas no tiene mucho que me pasó algo similar. Un señor X me preguntó por otra persona, ¿no? Que yo conozco, y él esperó que como que yo me expresara mal de él, y ya agarró y le dije, y ya entonces como que me hizo un comentario ahí medio esperando que contestara igual lo mismo, ¿no? Entonces le dije: "Mira", le digo, "es que, ¿sabes qué va a pasar? Que si yo ahorita te digo o sea, si me presto hablando mal de ese cábula, me voy a ver hasta mal contigo, carnal, ¿no? Porque en su momento yo con él, estuvo todo bien y todo, ¿no? A pesar de que salimos mal y así, pero pues en su momento estuvo chido. Entonces, y si tú ves que yo me estoy prestando para algo con él, al rato tú, ¿qué vas a decir? Vas a desconfiar de mí, porque vas a decir, si lo hizo con él, que se llevó bien, o que tuvo algo ahí, no sé, hizo algún negocio. Digo, entonces, digo, yo siento que ese no es un buen valor, no, un buen código. Entonces, yo así como esas acciones, yo he visto mucha gente que está de ese lado que lo hace, y gente que, pues, se capta de decir que es buena o así, que, pues, son los primeros que te ponen el pie, que te traicionan, o te usan nada más para su beneficio, ¿no? Oye, yo entiendo que muchísimos, más bien, todos los delincuentes tienen el poder de decidir: "No lo voy a hacer". Sí. Eso ya lo sabemos, eso no está a debate. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú como ex delincuente puedes decir que la enorme mayoría de los delincuentes que conoces fueron víctimas de sus propias circunstancias? Sí. Sí, no, yo ahorita a lo mejor, porque, pues sí, no, a mí me han llegado muchas preguntas, ¿no? En las redes sociales. ¿Cómo crees? Y eso no se justifica, así que, o sea, sí, o sea, yo lo veo también, y ya lo veo yo así. Yo sé que no existe la excusa perfecta, ¿no? Pero, yo siento que si la vives, vas a entender, porque yo conocí gente que vivió de la basura, y que a lo mejor no es nada malo, ¿no? Pero los mismos chavos, los mismos, conocidos de él, se burlaban mucho de él, ¿no? Entonces, él quería más, y pues no había cómo, ¿no? Y él no soportar una burla, no soportar algo, hizo que, pues, se robara un carro, ¿no? O algo. ¿Por qué? Pues, porque quería, o sea, él quería evitar todo eso. Entonces, yo siento que sí tiene que ver mucho las circunstancias, y la clase, ¿no? Que lleve, porque sí está muy, antes era muy bueno, la mayoría de los chavos del barrio así, es lo que pasa. No, como que no tienen la oportunidad, o no se les da la oportunidad, o les ponen nada más un alto, ¿no? Yo siento que el sistema te quiere nada más que crezcas para trabajar para alguien, y te jubiles y ya, ¿no? Y yo siento que a la gente que como que quiere tener más, en cuestiones de a lo mejor una idea de crear algo, un negocio, o otra que de YouTube, hacer videos o algo así, y los frena, ¿no? Entonces, yo siento que sí tiene que ver mucho las circunstancias para que alguien empiece a empiece a cometer el delito. Hay una pregunta que te quiero hacer, que yo creo que siempre tuve el deseo de preguntársela a algún delincuente.
porque a veces pareciera que hay dos bandos, ¿no? Los buenos y los malos. Y obviamente los malos son los del Sí. punto, ¿no? Obviamente todo el mundo va a pensar que los malos son solamente los delincuentes y no se pueden haber las maldades. No se pueden haber que de niños y de adolescentes, por ejemplo, casi todos robamos, Sí, una travesura. ¿no? Por una travesura. Pero bueno, eso es otra historia. Te voy a hacer una pregunta que no sé si te han hecho antes, pero así como la sociedad no delincuente, entre comillas, porque todos hemos cometido delitos, solo que no lo sabemos, tenemos nuestra forma de verlos a los delincuentes. Los delincuentes, ¿cómo ven al resto de la sociedad? Porque debe haber, yo estoy segura que debe haber una opinión controvertida. Sí, yo creo que antes de que alguien cometa algo, bueno, le tenga pensado robar a alguien o hacer algo en contra de alguien, sí tiene que ver mucho eso no, es que ella, un ejemplo, ¿no? No, es que no, pues es bien amable la jefa, ¿no? Como dicen ahí en el barrio. No, es bien amable, ¿no? La señora, no, chida y eso. Yo, de verdad que es bien raro, pero, y eso te lo puedo asegurar y te lo puede asegurar la audiencia, que en el barrio hay gente que hasta que cuida o que le avisa al chavo cada rato, o al del puto o algo, y tú a esas personas, tú igual es que ni las pelas, incluso hasta si hasta las cuidas en dado caso, ¿no? De que, ¿a dónde va jefa? Para tal lado, le echo un ojo o algo así, porque Me consta porque a mí me ha pasado. o sea, como que yo no digo que se normalice y no hago apología de esto, pero sí tiene que ver mucho la sociedad en cuestiones de cómo malmiras o cómo te expresas de alguien, porque, pues, tú no sabes ni sus circunstancias ni sus problemas y no sabes ni qué hay más allá de eso, ¿no? Pero sí me ha tocado mucho y he escuchado del lado de la delincuencia, de que dicen: "No, a esa gente, a ellos no". Porque, ¿por qué no? Pues, porque son amables, porque no se meten con nadie, o porque no hacen esto, ¿no? Y sí, y a los que, pues, de verdad que no son así, pues sí, son así como que: "Ah, no, sí, pinche viejo, ¿no?". Y esto, lo otro, pero sí hay una perspectiva del lado del crimen hacia la sociedad. Sí, sí sabes con quién meterte y con quién no. Y no hablo por poderes o que sea político, porque sea policía, porque, pues, yo también, nunca me imaginé que iba a llegar a encontrarme un policía en un carro, ¿no? Y hasta que yo estaba ahí pues, le vi a la entonces, pero o sea, eso no te para, ¿no? La verdad, de que sea influyente o no sea influyente. Si tú tienes la idea de hacerlo, lo haces. Pero pero en sí, cuando es así una persona que tú sabes quién es o sabes cómo es como humano, de verdad que no se meten con nadie de ellos. Y hay algo que es cierto y es estadística. Dependiendo de la clase socioeconómica, es el tipo de delito, Sí. ¿no? Porque evidentemente alguien que tiene mucho dinero no va a salir a sacar, pero sí, O no va a salir a sacar a un transeúnte, pero sí va a hacer un fraude en el que va a robar millones de dólares. Sí, ¿No? Entonces, bueno, ahorita dejemos el tipo de delitos que cometen las personas con mucho poder, que son mucho más dañinos. claro. Pero vámonos al tipo de delito que tú y tus amigos eran o tus amigos son, como sea, no importa. Sí es un hecho, e insisto, esto está comprobado, como ciertos círculos sociales que tienen mayor índice de carencias es donde hay más delitos como robos y Sí. cosas así, ¿no? ¿Hay algún tipo de, no sé si decir coraje, porque creo que todos podemos llegar a sentir en algún momento coraje de por qué si me esfuerzo no logro tener lo que quiero? ¿Y por qué esta persona que igual es una porquería, qué sé yo, tiene mucho más que yo me esfuerzo? ¿O por qué esta persona nació en una cuna con muchas más oportunidades de las que yo tuve, etcétera? Hay un cierto resentimiento que dices, ¿yo también me lo merecía? En su momento, yo creo que sí existe, porque
O sea, yo siento que hasta el día de, o sea, o sea, bueno, yo a nivel, si comparo a una persona que a lo mejor que ya está hecho, ¿no? Desde que nació ya está hecho, a yo que un ejemplo que pues hay que darle, ¿no? Y hay que trabajar para estar hecho. Su día de esa persona son de 24 horas y mi día va a ser de mucho menos. A lo mejor trae las mismas horas, pero él puede estar acostado todo el día y puede estar generando, y uno puede estar trabajando de 6 de la mañana hasta la noche o haciendo delitos con tal de querer tener algo. Y sí existe como que yo siento que esa parte de que agarras y y es que es bien compleja la vida, ¿no? Este, en ocasiones yo luego sí, antes me hacía muchas preguntas, ¿no? Me cuestionaba mucho la vida y el por qué. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué a uno sí, no? O sea, ¿por qué a uno no? Y esto y el otro, así. ¿Y por qué esa gente que es, más, no sé, no? Que es muy que es muy, un egoísta o lo que sea, lo tiene, ¿no? Y a lo mejor sí por esfuerzo, ¿no? Del papá, del abuelo y eso, pero yo siento que es una pregunta bien compleja por lo mismo de que yo conozco gente muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que no tiene nada, o que les pasan unas cosas que de verdad dices, ¿por qué no? O sea, no sé con qué intenciones lo haga la vida, no sé quién, pero conozco gente que es muy muy mal pedo, ¿no? Que son los que y tienen el poder, y es cuando, o sea, es cuando dices: "Pero, ¿por qué tú que tienes y tú que tienes bueno y cómo eres?". Y esa persona que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y no pasa de ahí, ¿no? O señores que, ¿no? Y se están esforzando y el hijo ya le salió que adicto y que esto y que el otro. Entonces, no sé cómo sea esa parte, porque sí yo creo que uno está peleado, pero con la vida, ¿no? No puedes, igual yo creo y ya después no podemos juzgar a los que tienen. Yo siento que ahí ya yo creo mi resentimiento sí era, pero con la vida, por el haber toca por haber estado, yo creo, a lo mejor en ese lugar o haber nacido así, ¿no? Pero ya el día de hoy, ya con más madurez, no, no, pues yo estoy muy agradecido pues, ahora sí que haberme tocado con mis padres, ¿no? Con la familia que tuve. Al final de cuentas, yo creo que debes de saber entender y adaptarte a tu necesidad, a lo que tienes, pero obviamente si quieres más, pues buscar la manera de hacerlo, porque sí es algo complejo, ¿no? El preguntarte por qué uno sí, por qué uno no. Sí, porque jala para todos lados, o sea, todos, independientemente de la cuna de la que vengas, te has cuestionado cosas así. Sí, sí, porque tan solo la diferencia de colonias, ¿no? O sea, yo vengo del Estado de México, ¿no? Y bajas el puente de ahí de Indios Verdes y es así como que, o sea, sí se ve la diferencia, ¿no? Y dicen: "No, ¿cómo lo?". Pero hay veces que los de aquí quisieron estar de aquel lado, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya sería así como que ya un tema bien personal y muy complejo, ¿no? El saber, el poder preguntarle a la vida el por qué a unos sí, por qué a otros no. Pero sí existe el resentimiento y llegas a cuestionar. Bueno, yo en mi caso nunca pasó, pero yo sí escuché gente que, pues, hasta como que maldecía haber estado crecido con esos padres, ¿no? O en esa familia, ¿no? Sí, porque muchos han tenido vidas muy rudas. Sí, yo de lo que le comentaba de mi consejo que donaba dinero a una fundación, él era muy buena persona, pero, pues, hacía delitos, ¿no? Y sí, una vez platicando con él y ver cómo bueno, yo que ve cómo eran sus padres, pues, él me contaba que desde chavillo lo traían a su papá, que lo sacaba, porque el señor decía que él no era su hijo, ¿no? O sea, siempre el hijo le decía a su mamá que era de otro señor y le agarró mucho odio, ¿no? Mucho odio. Entonces, este chavo, cuando la oportunidad que tuvo, salió de su casa y, pues, conoció la calle y conoció a la delincuencia y empezó a hacer delitos para empezar a comer y eso, y se malacostumbró porque, pues, así pasó mucho tiempo y hasta que murió con un policía lo mató. Qué fuerte. Y bueno, entonces, a ver, regresando a que estás en esta organización, como valga la redundancia, organizada, em, ahí que, ¿cuál era tu participación en esa organización? Es que en ese entonces estaban peleando plazas ellos.
y pues ya era el ir a defender, que no entraran, no sé, Ujú. los contrarios, y ya nos mandaban un ejemplo, una colonia, y a esa colonia, ya después, nos mandaban o sea, andábamos así como que cuidando todo el estado. Ujú. Y sí, ya de ahí, pero como pues, en ese momento el fuerte era el vehículo, era como que bajábamos, subíamos y andábamos así, para arriba y para abajo. ¿Y en algún momento hiciste algo que sintieras miedo? Yo creo que muchas cosas, sí, muchas cosas. Personalmente sí me daba a lo mejor miedo el morir antes. El, mi miedo, siempre mi miedo fue, y no sé, no como que nunca supe cómo manejar esto, porque yo sentía muy mal por mis padres, ¿no? Me sentía muy, muy, muy mal por ellos. ¿Qué sentías? No, me daba mucha pena y mucha, culpa, ¿no? Porque, pues, yo tenía sueños, ¿no? Yo quería ser veterinario y Ah, ¿sí? sí, sí, no, pues, yo era muy, yo en la escuela iba muy bien. Yo en el nivel de la primaria, pues, me llegué a ganar en 2 ocasiones la feria de la matemática, siempre me gustó la lectura y así. Entonces, pues, yo sentía que había decepcionado mucho a mis papás y pues, yo me alejaba mucho de ellos, ¿no? Es ahí como que no trataba o sea, ni de verlos a la cara, y mi miedo era eso, ¿no? Pues, que no pudiera yo como que estar bien con ellos. ¿Nos quieres compartir, si quieres, si no está bien, de tu hermano? Sí, de ahí también, pues, me di cuenta que no Porque ese era. fue un parteaguas, ¿cierto? Sí, claro, fue muy duro. Es duro todavía hasta la fecha, porque, pues, no es así como que ahorita vengo solo. Entonces, así como que veo a lo mejor videos, ¿no? De 2 hermanos, o en el TikTok, o así, ¿no? O gente o no sé, alguien que tiene hermanos, y sí me agüita, ¿no? Porque, o sea, o sea, pudimos haber evitado todo eso, ¿no? ¿Él era tu único hermano? Sí, Uf. sí, nada más éramos mi hermana y yo. Él era más grande que yo. Entonces, sí, pues, igual por lo mismo andaba igual en esto, y, pues, también empezó a tener sus enemigos y todo ese rollo, y, pues, murió de manera violenta. Sí, y, pues, sí, es muy duro porque, pues, yo a mi papá recuerdo que yo fíjese, tenía yo como 25, como 24 años cuando falleció mi hermano, y todo ese tiempo nunca había visto yo llorar a mi papá, nunca lo había visto yo llorar, y el día que lo vi, ese día que lo vi llorar, no se me olvida, ¿no? No, pues sí, es algo bien duro el verlos a ver a mis sobrinos, ¿no? Porque mi hermano dejó hijos, ¿no? Entonces, verlos, y que a lo mejor yo quisiera, no sé, de darles un consejo o ayudarlos así, y pues cuando yo seguía en lo mismo, ¿no? Entonces, sí es bien duro este tema de lo de mi hermano, porque me di cuenta en el daño que a lo mejor yo le pude haber ocasionado a otras personas, ¿no? O a lo que a lo mejor yo me prestaba, ¿no? Hacerle a alguien más. Entonces, como decía, ¿no? Mi mamá me dijo, ¿no? Eso compártelo porque está súper fuerte lo de tu mamá. De lo sobre que me dijo que no me riera del mal ajeno, ya que unos días antes que falleciera mi hermano, yo me estaba burlando de una persona que era conocido ahí del barrio y todo, pero no nos llevábamos bien. Y lo vi en el periódico, me empecé a reír de él, ¿no? Y me burlé, y mi mamá me dijo que no me burlara del mal ajeno, porque el día que me llegara a mi casa, a ver qué hacía, ¿no? Entonces, a los 2 días muere mi hermano, y sí es impactante, ¿no? Porque, recuerdo que mi mamá todavía me dijo: "¿Qué te dije?". Entonces sí es, son lecciones de vida bien duras, ¿no? Y aprendizaje, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, ahorita pues, ya no me burlo, ¿no? Porque yo sé que va a traer, a lo mejor que no trae una consecuencia, pero yo sé que algún día puedo experimentarlo, ¿no? Entonces, sí es bien duro el hecho de querer remediar algo que ya no se puede. No, yo quisiera que no tomáramos esa mala decisión él y yo, ¿no?
Creo que estaría bueno que compartieras que no tuviste nada que ver con el fallecimiento de tu hermano y que tú pensabas que igual y sí, Sí, pero que no fue así. sí, no fue así, y yo me echaba como igual yo tenía, mis broncas en ese entonces, igual por las mismas fechas, yo me adjudiqué que había sido por mi culpa, ¿no? Porque, como mi hermano, no, es que estuvo bien raro porque mi hermano me marca antes de que lo mataran. ¿Pero antes, el mismo día o cómo? Sí, como una hora antes No manches. me marca y, es algo bien raro, porque me marcó o sea, sí, él y yo nos llevábamos súper bien, ¿no? Siempre era de: "Sí, carnal, te amo, te quiero", ¿no? Siempre así nos hablábamos. Y ya era tarde, eran como las 12 de la noche, y ya estaba yo dormido y sonó mi teléfono y ya contesté y era mi hermano, ¿no? Y ya andaba tomado mi hermano. Y ya digo: "¿Qué pasó?". Y me dice: "¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo?". Le digo: "Nada, estaba dormido". Y me dice, le dice: "¿Voy para allá o qué?". Y le dije: "Pues jálate". Le digo: "No, pues vente para acá". Hasta me preguntó sobre qué había hecho de comer mi esposa, ¿no? Y ya le dije: "No, pues hizo esto". Le hace: "Entonces dile que me invite un taco". Sí, carnal, vente. Hermano, te quiero un chingo, y así, ¿no? Y pasa sí, ya pasó esto, yo a la distancia de más o menos de donde estábamos, como una hora, ¿no? Una hora y cuarto, ¿no? Por lo mucho. Y recuerdo que yo me dormí, o sea, me volví a dormir y tuve un sueño bien raro, ¿no? Soñé que estaba así como que, así como al campo libre, y en medio así como que del campo había una jaula, pero adentro había un ave, un pájaro, pero que me gritaba que la sacara de ahí. Entonces, yo cuando me acercaba a la jaula, estaba mi hermano. Era el pájaro con la cara de mi hermano y me decía: "Ábrele, ya me quiero ir", ¿no? Y entonces yo la abría y él se iba. Bueno, se iba volando esta ave. Entonces, para esto o sea, a lo mejor es un sueño que lo cuento y a lo mejor no es así como que muy fuerte o no trae nada de miedo, pero en ese momento no sé, no, yo me desperté, pero rápido y ya le dije a mi esposa, le digo: "¿Ya llegó Luis?". Me dijo: "No, no ha llegado". Y le marqué y ya mandaba buzón. Y ya de ahí, lo pues ya no supe nada de él. Ya lo vimos. Y ya, pues, yo pensaba que había sido, no sé, yo me imaginaba mucho, ¿no? Que había sido por mi culpa. Y ya hasta que, pues, aclararon las cosas a los meses, ya supimos bueno, cómo fue todo y o sea, pero de todos modos como que sí cargo toda la culpa porque yo siento que fui partícipe en eso porque, pues, también yo me pesaba las malas decisiones, ¿no? Que habíamos tomado. ¿Cuándo fue que te empezaron a pesar esas malas decisiones? Ya más o menos cuando pasó lo de mi hermano, como que justamente como no había yo experimentado una pérdida o así, o sea, como que siempre fui muy incrédulo en el aspecto de ver más allá del problema, ¿no? O sea, como que yo vivía el día al momento nada más. O sea, nunca me puse a pensar las consecuencias que puede traer todo este relajo. Hasta que ya, pues, empecé a ver las consecuencias, porque, pues, fallece mi hermano y mi círculo, que era muy pequeño, de mis amigos, en un año me matan a uno, en el otro año me matan a 2 y así, hasta que, pues, también, pues, ya están todos muertos, ¿no? Y entonces, ya fue cuando, pues, yo ahí empecé a hacer conciencia, porque, pues, yo también no me considero una persona así como que muy mala, ¿no? O sea, yo siempre como que he sido muy noble. Entonces, y hasta que otra vez empecé yo a hacer, conciencia, empecé a pensar todo eso, ya fue cuando me empezó a pesar todo, ya, pues, ya llegó un grado que ya en los últimos años que anduve en eso, de que, pues, no dormía hasta una semana y tenía paranoia y sentía que todos me ponían y sentía que esto, o sea, o sea, no es una vida, la verdad no es una vida. Oye, antes de que nos compartas más acerca de la culpa, que qué cosa tan más intensa, ¿te gustaría compartir con la audiencia las veces que tú recibiste impactos de bala? Sí, Fueron como 3 veces, ¿no? sí, 2 ocasiones. Ah, Sí, la primera, pues igual sí, igual hasta la escribí porque hay mucha traición en ese ambiente, ¿no? Por quererse quedar en un lugar que a lo mejor
pues, que tú lo consideras normal, pero que alguien más lo desea, o el hecho del enemigo, o hasta porque no te hagan daño a ti, pues prefieres vender a otra persona, ¿no? Igual me pasó así con esta ocasión que me atentaron. Fue un amigo el que me puso, ¿no? Era bueno, era conocido y me marcó para que fuera por él. Entonces, ahí lo que también pesa es de que yo iba nada más con una sola persona y adelante yo iba en un carro y iba para mi casa y me encuentro otra persona que no tiene nada que ver en esto. Entonces, lo veo en un semáforo, era conocido del barrio y hablamos, se subió al carro y le iba a echar un ray. Entonces, ya cuando me lo llevo, me marca este chavo que es mi conocido y me dice que fuera por él, que sí, que había tenido un problema con la policía, que sí iba por él. Yo le dije que sí, entonces le pregunté al chavo que había subido, le digo, ¿cómo ves? Voy a regresar, ¿te quedas? O, no, me voy contigo, va. Entonces me regreso. Ya me bajo a una tienda, compro unos cigarros y ahí es cuando cambia todo el panorama porque yo que iba en el volante, ya me iba a subir y me dice el chavo que subí y me dice, déjame lo llevo. Y le doy las llaves y él se sube de chofer. Yo me voy el que estaba de copiloto, se pasa para atrás y yo me voy de piloto. No sé, se cambió todo así. Y cuando llego al lugar que supuestamente esta persona iba a estar, así como íbamos llegando, yo lo alcanzo todavía a ver de lejos. Y le digo al chavo que iba manejando, le digo, ahí está, le digo, regrésate para que él le camine para acá. Y se va, entonces cuando él quiere dar la vuelta, para darse la vuelta, el carro pega en la banqueta y para echarse de reversa. Cuando iba a hacer eso, llega un carro por atrás y nos empieza a parar. Y pues sí, todos los impactos los recibió, la mayoría los recibió él. ¿Y falleció? Sí, Oh. sí, sí. Sí, porque pensaron que igual tú venías manejando. De hecho, todavía cuando nos empiezan a parar, yo volteo porque, o sea, fue algo así bien raro porque ahí la verdad que eso de que se presente, sí, eso sí es muy verdad, muy cierto, porque yo antes de llegar a ese lugar empecé a sentir como que un dolor de cabeza, no sé, me empecé a sentir muy raro, ¿no? Vi hasta, a lo mejor, si no que en lo paranormal, pero hasta llegué a ver cosas así, ¿no? Porque fue un ambiente bien raro. O sea, íbamos a llegar y empezó a sentir así como que mucho estrés, algo muy pesado. Y de repente, cuando soy el primer disparo, yo lo volteo a ver pero él me ve, pero su semblante ya era como de miedo, no sé, o sea, algo raro. Y cuando volteo hacia atrás, hacia el medallón, escucho los demás, pero veo cómo se hacen los círculos, ¿no? Cuando entran o sea, que perforan las balas atraviesan y pegan en el tablero. Entonces, al momento de pegar, empezó a salir mucho humo y fueron como 30 impactos los que aventaron. Entonces nos empiezan a disparar. Entonces lo que yo hago, pues me pego del lado de mi puerta, me hago hacia un lado y ahí recibo los impactos del tórax. Pero no, eso, o sea, te voy a decir que eso no es por una forma, no se siente, ¿no? No lo sentí. Entonces recibo los impactos que traigo en el tórax y de pronto escucho, todo se queda así, todo callado. Eran como las 6 de la tarde. Se escucha todo callado y nada más escucho que grita el que iba manejando, dales en la cabeza. Entonces veo que cuando se baja, volteo y se baja uno de los chavos con ¿no? Traen con la larga, se bajan y cuando se van hacia mí, yo me bajo para echarme a correr. Todavía este chavo, el que iba manejando, todavía estaba vivo y todavía agarró y se pasó, o sea, salió del carro y él corrió, pero yo como tenía mi mariconera con dinero, error, como que me quise regresar por él y es cuando del brazo, entonces me pegan en el brazo, pero el carro se jala hacia donde corre el otro chavo y cuando me da el impacto, igual se sigue con ese chavo que falleció y a los metros este chavo ahí se desplomó y todavía lo alcanzó y lo remató. Se suben al carro y se van. Ya una señora que hay donde quedamos ahí en el carro, pues salió de ahí del domicilio y fue la que pues me ayudó mucho porque así como salió con el teléfono en la mano y ya estaba marcándole a la policía y luego una ambulancia y sí fue la que me hizo como que todo fue muy rápido para que llegara la ayuda. Y ya de ahí me fui al hospital
estuve en el hospital y ya, o sea, yo estuve me despertaron con los, ¿cómo se llaman? Ah, ya sé cuáles dices, porque se me fue el nombre. Sí, ya, o sea, ya cuando ya reaccioné, yo estaba ya en el hospital, pero ya estaba, yo ya estaba detenido, porque pues como obviamente, pues yo ya traía problemas con la justicia y ya me estaban buscando en ese momento. Entonces fue de que llegué y, pues aquí estás y ya estaba yo esposado, estaba yo entubado porque me drenaron sangre y todo, estaba entubado y aparte, esposado de un pie y una mano. Ay, qué fuerte. ¿En qué hospital estabas? Ahí en Ecatepec. Ahí en Ecatepec me llevaron y no, pero pues ahí, ¿qué cree que fue lo que más, fue algo de las igual de lo duro que me pasó en cuestión de ellos, de la policía? Porque me aventé un rato internado y diario me iban a pegar. Diario, ¿no? Diario. ¿Cómo? Sí, o sea, iba la policía y, o sea, yo tenía policías ahí cuidándome, ¿no? Porque como estaba en calidad de detenido, ¿Custodiando? ajá, tenía custodia. Y diario, pues, o sea, llegaba y era el cambio de turno de ellos y les decía, ¿no? Su comandante, ¿no? Esta es la rata, o sea, yo sé que igual no puedo decir, ay, pobre de mí, porque pues igual y sí, en su momento sí, yo también anduve haciendo eso, pero, o sea, pues ahí pues ahora sí que era aguantar su presión de ellos, ¿no? Y así era el cambio de turno y eran unas cachetadas por parte de los municipales. Y ya después de ellos, llegaba los otros de la procuraduría y llegaban con fotos, ¿y quién es este? No, que no sé, y le decían a las enfermeras, sálganse. Entonces ya cuando era el sálganse, ya era ¿no? Yo los traigo aquí, el policía me cae el sí, así que me cae así el dedo y pum, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Pero pues, era diario. Digo, a ver, no justifico para nada lo que tú hiciste, pero eso va en contra de los derechos humanos, lo que te estaban haciendo. Sí, pero pues, igual ya, y así estuve 15 días, internado ahí. Y podías tener visitas de No, tu esposa, nada, nada, ni a mi papá, nada. porque estabas en calidad de detenido. Y lo más chistoso que fue o sea, ellos me cuadraron un delito para no soltarme, ¿no? O sea, decían que, o sea, ellos querían ellos me querían fabricar una carpeta por el homicidio del chavo, porque decían pero pues a mí los peritos ya me habían hecho, la prueba de pólvora, entonces, obviamente yo nunca disparé. Tenía pólvora, pero era del mismo plomo, ¿no? Que me había tocado, pero en manos, uñas y todo eso no tenía, yo estaba limpio. Entonces, a mí un policía, porque también hay gente bueno, hay policías que también se portaron, chidos, me decía: "No, es que te quieren", y porque yo decía: "Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué estoy detenido o qué?". Por cohecho. Y le digo: "Pues andando", y les he ofrecido dinero, ¿no? Así es que ellos te quieren fabricar lanzas, te quieren fabricar el homicidio, ¿no? Digo: "¿Pero cómo me lo van a fabricar?". Pues o sea, él iba conmigo, ¿no? Me dice: "No se preocupe, señorito, lo que te quieren fabricar, porque, pues, tú traes otros problemas, pero no hay como tal cómo te los justifique". Y Entonces, no hay evidencia. ajá, entonces, nada más como dicen ellos, nada más trae tu corrido, pero realmente, pues, no hay como que te enganchen o te puedan agarrar por eso, pero, pues, como saben que eres la cadera escábula, pues, te van a aventar ese homicidio. Y ya, ya llegaron ya intervinieron unos abogados y eso, y ya de ahí me pasan de retenido a detenido, pues, ya después de los 15 días. Y, pues, ya saliendo del hospital, pues, salí como en un buen de problemas con los que me tiraron, pues, vieron que no me mataron y, pues, ahora era más recio la bronca, ¿no? Porque, pues, ya era o sea, yo en ese momento, pues, también mi ego y el que decir que yo soy más chingón o yo puedo más o yo también tengo a la gente y así, tomar la decisión de, pues, empezar a pelear con ellos y que igual, pues, yo tuve pérdidas, ¿no? Claro. Y saliendo del hospital, en esa ocasión, ¿en qué reclusorio estuviste? Ya de ahí le digo que de ahí no me mandan al reclusorio. Ya después, la primera vez que caí fue en el norte. Ajá, fue en el norte por robo a cuentaviente Entonces estuviste en el norte, en el Bordo. y en Cuautitlán. En Cuautitlán, ya. Sí, tuve esos 3 ingresos. Pero bueno, entonces ahora vayamos a la parte en la que empiezan a crecer tus demonios, empiezas a sentir culpa y paranoia y Sí. no dormías o tenías unas pesadillas espantosas. ¿Cómo fue? Porque tú estabas trabajando para esta organización Ujú. y es un problemón salir de las Sí. organizaciones, ¿no? Sí, de hecho, pues ya después de ese atentado,
ya me hicieron pasar por muerto. Entonces ya fue como que, porque como eso fue aquí, ya me dieron la oportunidad, el conocido que tenía que ya que o sea, que él iba a decir que se había muerto. Entonces, esa así como la brinco. Y yo según salgo con la idea de no, ya estuvo, ¿no? Pero pues no, al contrario, ¿no? Salí con coraje y eso de que por lo que me había dicho. Entonces ya de ahí, yo empiezo como que a ser como ser independiente. Y pues también anduve peleando y pues igual, ¿no? Porque ya no, o sea, empecé a conocer otra gente que igual pues andaba en la delincuencia, pero ya traían otras cosas, ¿no? Como en este caso el cuentaviente. Entonces dije, pues bueno, yo pensé, ¿no? Y la verdad sí fue así, ¿no? Dije, pues es efectivo y es más rápido. Entonces no es así como que ir por el carro, mandarlo y todo eso, ¿no? Entonces, y me acoplé con ellos y hicimos un equipillo y empezamos ahí a trabajar. Pero ya fue cuando me agarran aquí, por aquí cerca. Ah, sí. Sí, aquí en La Morelos. Ok. Entonces ya me agarran aquí en La Morelos, ya me mandan para el penal y ya salgo como media cautelar. Me dan el beneficio, ya salí y y ya de ahí seguí lo mismo. El problema yo creo de uno es hay una frase que todo el mundo lo dice, bueno, que de este lado del ambiente, todos lo dicen, ¿no? Ahora sí es con todo, ahora sí me voy a poner más abusado para que no me atore. Y ahora sí trae uno esa mentalidad, ¿no? Y no, si la brinqué es porque la traigo, ¿no? Y yo traigo otra de la chida, que porque por algo la brinqué. O sea, no, en vez de que la agarres como una experiencia o que digas, no, ya mejor ya estuvo, uno lo agarra en otro sentido y así salí con esa misma idea. Y empecé otra vez, empecé a andar en lo mismo y volví a caer a Cuautitlán. Ajá, caí pero ya como en el primer tozón que tuve, me empecé a tener influencia con varios, de la procuraduría. Entonces, me facilitaba más a mí o sea, me facilitó un poquillo más, brincarla por los contactos que empecé a tener y aparte los abogados, ¿no? Se sabían mover y todo eso. Entonces, y a mí desde que me agarraban, pues yo marcaba luego a estas personas y si se podía hacer algo en el instante, lo hacía y ya me dejaban ir. O si no, llegaba allá y ya me daban las herramientas como para decir, ¿sabes qué? Dame esto, dame tanto y te quito esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces como que usé mi inteligencia para manejarme en ese ambiente y fue como, la verdad, así, pues, como que se me hizo más fácil, ¿no? A mí. Y me dio como que se me subió el ego en decir, no pasa nada, ¿no? Y yo soy don chingón y así. Entonces ya me mandan a Cuautitlán y ahí caí por robo de vehículo. Por robo de vehículo, pero ya se llegó a una negociación con la persona, con la víctima, y se le pagó el carro y se le repararon los daños, y estuve nada más ahí como un mes. Lo de la culpa y eso empezó con tu hermano. Sí, sí, de hecho, yo seguía es que haga de cuenta que yo seguía en lo mismo, porque yo sé bueno, yo sabía que me querían matar en ese momento. Entonces, yo sentía que me veía muy más débil y más vulnerable si yo me salía de andar. Entonces, porque, pues, muchos de ellos, de esos enemigos, tenían la idea de que, pues, yo todavía seguía con la gente. Entonces, así como que la pensaban ¿Con la organización? ajá, entonces como que la pensaban como para no meterse con uno. Y mi idea era esta de que si me salgo de lleno, voy a estar más dado que mi mamá. Sí, porque entonces ¿quién te protege? Exacto. Es como ahorita, ¿no? Ahorita yo la verdad, así, o sea, antes la pensaba por esa cuestión, ahorita ya no la pienso así porque yo ya llevo un rato que ya no estoy ahí, ¿no? Entonces, pero en ese momento sí fue así de, no, pero es que si me salgo me van a matar, ¿no? Luego era la idea. Entonces, por eso mismo, o sea, yo a lo mejor salía, ¿cómo se dice? Eres, luz en la calle y usted en tu casa, ¿no? Así era yo, porque yo podía estar jajaja, jiji afuera y me metía a mi casa y la verdad luego yo no tenía nada, ¿no? En cuestión de que podía a lo mejor tener dinero, a lo mejor podía tener algo, pero es material, porque pues en sí yo estaba solo, porque pues mis malas decisiones y mi forma de ser y todo eso, yo alejaba a toda la gente, ¿no?
Entonces, llegó el momento que, pues, así andaba yo fuera en la calle y con gente o platicando, me veían haciendo esto, el otro, pero, pues, yo no sabía lo que pasaban dentro de uno, ¿no? Ya después de que se acababa el día. Entonces, así era conmigo. Yo en las noches, pues, pues sí, la verdad me ponía a llorar o así. O sea, no sabía cómo sacar todo eso, ¿no? Pero, pues, al otro día me paraba y salía a hacer lo mismo. O sea, se volvió como que una costumbre vivir así un rato. ¿Y cómo fue que poco a poco pudiste empezar a salir? Es que también, como también igual tuve una pérdida con una conocida, que igual falleció, este, ella, o sea, como tenía una hija bueno, más bien tiene una hija de la edad de la mía, de la grande, pues me pesaba mucho cuando lo veía yo a mi hija, ¿no? Y decía: "No, ella pudiera haber estado igual, ¿no? O así con su hija". O sea, ella no falleció. Es que como que yo todo me lo agarraba muy personal, porque yo sabía que yo era como que hacía problemas, y yo pensaba que esa chica había fallecido porque como era muy amiga de nosotros, como igual por culpa de uno, ¿no? Pero ya después, que la encontraron, porque también sí desapareció un tiempo, y cuando la hallaron, ya dieron con quién fue la persona que le hizo daño, y fue por ¿no? Entonces, no fue así muy personal, pero Sí, o sea, ella había tomado sus propias decisiones, exacto. ¿no? Entonces, el estar solo, porque la realidad es, pues, el estar solo y saber y de empezar a aceptar mis actos, fue lo que me hizo que ya empezara yo a querer recuperar todo lo que yo había perdido, porque en sí, o sea, ya había cosas que, pues, como la de mi hermano, pues, que yo no iba a recuperar, ¿no? Pero igual puedo recuperar, pues, su futuro de mis sobrinos, ¿no? Entonces, también fue cuando me empecé a primero que nada, yo acepté mis errores. Empecé a aceptar cada cosa, yo antes le echaba la culpa a lo mejor a mi esposa, ¿no? De que se iba y yo a lo mejor decía que era por ella, y a lo mejor hasta puedes siempre decir que a lo mejor ella era la culpa, ¿no? Pero porque yo no aceptaba, creo que a lo mejor era por mí, por mi forma de ser, por mi carácter, por a lo que andaba, ¿no? Porque, pues, ella yo siempre le prometía: "No, ya no, ya vamos a salir de esto", ¿no? Y también vivió muchas cosas conmigo, ¿no? El 2, 3 de la mañana pararse corriendo para irte porque te avisan porque te van a llegar a catear o así, ¿no? Entonces, como que ¿Qué sientes hacia tu esposa? de amor y Más allá de amor, porque digo, es evidente que la amas, pues llevan, muchos años juntos, ¿no? Por lo que veo. Pero, ¿cómo te sientes respecto a ella más allá del amor? la es lo es la lealtad, es muy, muy, muy leal, porque ha estado conmigo en prisión y en el hospital. Y pues, en las malas es donde debe de yo creo que ahí es donde uno demuestra el tipo de persona que uno es, ¿no? Cuando estás mal, porque cuando estás bien y yo antes tenía amigos, ¿no? Tenía un chingo de amigos, todos me hablaban, y es algo que ahorita me pasa, ¿no? Yo apenas escribí algo así en mis redes sociales. Vivimos en un mundo de que comen santos y tragan diablos, porque yo antes era yo era muy fanfarrón, yo era bien panchudo. Yo subía una foto la subía a Instagram o así, porque o sea, yo me llegué a sentir tan impune que yo subía así fotos, y un ejemplo, si era para un policía y le decía, ¿no? Y para que vean que uno tiene más, o no sé, cosillas así, no sé, sentía que no me gustaba, y todo eso me lo aplaudían, tenía hasta seguidores y mensajes y todo eso, ¿no? Y hasta un respeto, bueno, que ya después vi que no es respeto, es un miedo, ¿no? De que empiezan a generar, que uno empieza a generar. Y ahora que yo traigo mi proyecto de que doy las conferencias en las escuelas, de las conferencias en las escuelas y el libro y todo eso, ya soy bien criticado, ¿no? Entonces, es lo que le digo, ¿no? Entonces, Doble moral. ajá, y todos los que eran mis amigos, en su momento hasta se burlaban, ¿no? De todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahora ya eres hasta escritor y que jajaja y esto, ¿no? Pero cuando yo anduve de cábula, no, y ahí andaban, y hay mucha gente que a mí, por mí, están libres, ¿no? Porque me tenían pedos y me marcaban oigan, es que usted no conoce a alguien de acá, sí, ahorita les marco, y se los conectaba, y ya después se olvidaron, ¿no? Ya cuando vieron que yo ya no andaba en eso,
hasta enemigos me salieron, ¿no? O sea, algo bien difícil porque, pues, y ahí es cuando de verdad que los que siguen contigo son los que siempre van a estar, ¿no? Porque después cuando yo me salgo de todo eso, pues sí, fue un cambio muy radical, que le digo que pues antes yo recibía de diario mensajes o así, y ya después ya nadie me habla, está bloqueado, ¿no? Salí de varias, de 2, 3 personas que yo consideraba como mis amigos. Y no habrá sido, digo, no por defenderlos, pero no habrá sido que tenían miedo de que los fueras a A poner algo, no creo, ajá, porque si cuando anduve en eso y de lleno, no los puse, y aparte es lo que les digo, ¿no? Pues ni que fueran el Chapo Guzmán, ¿no? Los poniendo, ¿no? O sea, no me interesa, no, bueno, de ese lado no me interesaba ni nada, y yo creo que esas personas igual lo hacían, pero yo creo que cuando ven que ya no tienes nada para darles, es cuando te empiezan, entiendo. ajá, y ahí es cuando, pues, también ahí ha estado mi esposa, ¿no? Porque yo a pesar de que cuando salgo de eso, yo caí hasta en depresión, para cuando me salí de todo eso, de ese rollo, el ver cómo las personas que yo consideraba mis amigos así, y ver que ya son últimas hasta te bloquean, o hasta andan hablando mal de ti, o que te quieren hacer un daño, y dices: "¿Qué pedo?", ¿no? O sea, ¿en dónde viví antes, no? Entonces, Sí. y el que siga a mi esposa hasta ahorita, pues yo es lealtad, ¿no? La considero así como y se apellida Leal. Sí, entonces es así como que sí le hace honor a su apellido. Órale. ¿Qué se siente saber que la gente, o bueno, no la gente, pero que hay gente que te tiene o tuvo miedo? Crece el ego de uno, porque es lo que le digo, uno se siente impune. Yo al subir una historia a Facebook o así con una y poniendo ahí que yo sí me mato o así cosillas, y que tú después te vean a ti esa gente que estás en la calle y que nada más te hagan así o te saluden, y aunque les caigas mal así, eso te hace sentir poder, te sientes empoderado, sientes que puedes con todos. Pero, pues, así como también hay gente que te tiene miedo, hay gente que te quiere matar, ¿no? Que te odia. Entonces, también esa situación es difícil cuando ves gente que se alegra porque, bueno, porque te quieren matar o porque te dispararon, y que tú sabes que si tú te mueres, ellos hacen una fiesta, está duro, ¿no? Porque ahí es cuando dices: "¿A poco sí le he hecho daño tanto a la gente?". Y en realidad sí, o sea, no está de más que lo haga, ¿no? ¿Qué es lo peor de la culpa? De lo peor de la culpa es no poder solucionarlo, o no poder regresar el tiempo para evitar hacer las cosas. Es lo que antes me pesaba a mí mucho. El todas las cosas que llegué a hacer y, sí, me sorprendo, ¿no? Luego, digo: ¿A poco llegué a hacer esto, no? El día de hoy me volví muy sensible en esa cuestión de ver así, ay, me impresionó, ¿no? Así me dice mi mamá, ahora sí ya te da miedo. Le digo: "No, es que es raro", porque, pues sí, o sea, ya ver el nivel de violencia que uno llegó a generar o así, sí pesa. Y sí, y ya que yo también he tenido pérdidas y ya ahorita ya yo las siento más, porque como que antes no me estaba, como que me volví muy frío, y yo en sí siempre he sido como que muy noble. Entonces, y no era yo cuando anduve todos esos años ahí, que fueron desde los 15 años, estuve como más de 10 años en eso, en ese ambiente, y cuando volví otra vez a ser yo, porque, pues, ahí hasta uno pierde su personalidad con tal de sentirte alguien que no eres, ¿no? Entonces, cuando yo ya me empiezo yo ahora es que a actuar y ser como yo soy, pues sí me impresiona de la dimensión que llegué a ser, ¿no? Y es muy difícil que no puedas solucionar algo que rompiste. Es hasta encajar con la sociedad, ¿no? Porque, pues sí, es difícil querer encajar con alguien cuando tú mismo has dañado esa sociedad, ¿no? ¿Y has dejado de sentir culpa o crees que la vas a sentir siempre? Yo creo que eso no se quita, porque el siempre el pasado llega. Yo ahorita yo lo quiero tomar así, no sé, pues, si sea bien. En la empresa donde trabajo, me gané mi planta, o hicieron firmar mi planta, subí de puesto,
Sí, ya un trabajo normal, Sí. o sea, formal, pues. Normal, exacto. Ujú. Entonces, yo me esforcé mucho para que estuviera estable ahí, y cuando me dan a mí me dan a mí o es que para firmar planta ahí con ellos, ese mismo día le digo a mi mamá y a mi papá que comiéramos, ¿no? Sé, porque para mí fue un logro, ¿no? No, es que Y fue un pues logro. los estábamos comiendo y yo estaba bien contento platicándoles cómo había estado todo, y recibo un mensaje de un conocido que me daba la noticia de que habían matado a un conocido allá pues, en la cárcel. Y este conocido no era muy llegado mío, pero de más chavillos sí estuvo como que convivió conmigo, y yo fui el que lo incitó a perro. El show era relax y yo le empecé a decir: "Vámonos, órale, vámonos". O sea, empecé de acá, ¿no? De mala onda, y me lo jalé y empezó a romper, y entró por un homicidio, y él ya lleva como 40 años, la aventaron, y entonces ya lleva como unos 10 años en prisión, como unos 8 años se lleva en prisión, y lo mataron adentro. Entonces, ahí es cuando otra vez regresa la culpa, eso, porque digo, o sea, pero yo lo quise ver de este modo, como que el pasado me recuerda de dónde vengo, para que ya no la cague. Porque yo ya o sea, como ese día, ¿no? Yo estaba bien alegre festejando, a lo mejor mi logro que había tenido, y de este lado estaba su familia llorándole a alguien. Y la culpa mía es de que yo sé, de que yo fui el primero que lo empezó a inducir de que si viniera conmigo, ¿no? Y vámonos, y le decía que no fuera un joto, y que esto, y que el otro, y órale, güey, ¿y qué? Espera a tu mamá, o sea, así lo inducí. Y ver cómo o sea, fueron 2 destinos con distintos, finales, ¿no? Y sí me empezó a mí llegar la culpa, pero ya después la quise ver así como que es el pasado, ¿no? Que me recuerda de dónde estoy ahorita y qué es lo que he logrado. ¿Y hacia dónde tienes que ir? Ajá, porque pues ya ahorita ya sería muy difícil que yo anduviera en eso, ¿no? Pero De hecho, esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Tienes las más mínimas ganas de cometer algún delito? no, ¿qué cree que yo en mi trabajo manejo cosas de valor? Y hasta no soy espantado, pero si veo algo así, un teléfono que está aquí, y si mejor puedo evitar estar en un lugar que, desgraciadamente, cuando uno ya trae que viene de un barrio, o que viene así de una colonia, o de ese ambiente, si ahorita se perdieron teléfono, u aunque no lo señalemos, pero traes la de: "A mí se me hace que fue ese güey". Entonces, yo para evitar eso, mejor, no hago, pues, me trato de llevármela mejor por la, o sea, hacer todo claro, todo. Ahí ahí en ese trabajo debo de echar del diario de diésel. Me han llegado la oportunidad de decirme: "¿Qué quieres que le ponga que fue tanto y te doy tanto?". No, a mí dame mi ticket normal. Ah, no manches, no, güey, por 100 pesos no voy a perder ese un chingo, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? O sea, no, la verdad no, ni por aquí me pasa. Y aparte, pues, ya no es algo que ya no quiero, y que, pues, ahora sí que no lo hago ni por mi familia, porque si lo hiciera por ellos es porque todavía lo desearía yo, o todavía tuviera la intención de hacerlo. Yo lo hago personalmente porque yo ya no quiero, ¿no? Y porque yo sé que si yo no lo hago y si yo estoy bien, toda mi familia va a estar bien, ¿no? Todos los que me rodean. Entonces, ¿Cómo es que has logrado trabajar la culpa que, bueno, vaya, dices que nunca se te va a quitar, ¿no? Pero trabajar la culpa, el dolor, pero también empezar a tomar mucho mejores decisiones. ¿Cómo es que has logrado mejorar tanto? sí, a mí la terapia me ayudó mucho la lectura, la filosofía y el escribir. El escribir creo que, bueno, ahorita ya en esos tiempos me doy cuenta que fue algo que yo desde chavito traía la escritura, porque yo siempre he sido como que todo ese rollo del fascismo, como allá anduve, crecí con punks y con toda esa onda anarquista, Ajá. como que, y ellos traen también mucho la literatura, ¿no? Como que les gusta mucho leer. Y yo llegué a participar en 2, 3, cosillas para escribir una poesía o algo, y yo participaba. Y yo conocí en la terapia, conocí la escritura.
el escribir para que saques lo que no puedes a lo mejor hablar, o lo que no le quieres decir a alguien, o así, o lo que sientes por dentro. Y es como yo empiezo a autosuperarme. Empiezo ya a escribir, empiezo a leer, empiezo a aceptar todos mis errores y saber qué es lo que yo quería, ¿no? Porque yo antes mi final y para mí ya estaba marcado que iba a morir a balazos cometiendo un crimen o peleando con un enemigo, pues, pero yo, o sea, yo iba a estar así, ¿no? O en una cárcel. Y el día de hoy, pero nunca me imaginaba, bueno, y si no me matan, ¿qué va a pasar de mí? Y ya cuando yo empecé a hacer planes, empecé a verme a futuro, empecé a aceptar los errores y la vida me puso a gente que yo en su momento les ocasioné un daño y me tocó pedirles perdón. A ese grado llegó la vida, ¿no? A ponerme gente que estuve yo muy agraviado con ellos y decirles perdónenme, ¿no? Y, o sea, no por mí, sino porque, o sea, yo tenía la necesidad de pedirle perdón. Entonces, esa persona, gracias a Dios, me la aceptó y también eso me hizo sanar en respecto a mí, a mi culpa y la terapia y la filosofía y creer en mí. Bueno, el creer en uno es lo que más a uno le va a ayudar. Me imagino que tus hijas también han de ser una fuente muy grande de inspiración para ser Claro. mejor cada día, ¿no? Claro, sí, yo me prometí que nunca más mis papás iban a estar preocupados por mí afuera de un MP, porque les tocó irme a buscar a 2 de mis ministerios públicos. Una vez me agarró la policía y estos pinches policías le contestaron y le dijeron que eran la contra, que eran los enemigos, y le dijeron a mi esposa y mi mamá que me iban a despisar y que me iban a aventar, o sea, y como, pues, ellos sabían en lo que yo andaba, ¿no? Hay 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 ocasiones que luego piensan que mamá o que mis papás fueron alcahuetes o que fueron tapaderas, ¿no? Pero yo llegué a ver, o sea, yo lo llegué a ver como hijo que ellos preferían verme, o sea, como que aceptar tantito lo que estaba viendo, con tal de que supieran que estaba yo bien, ¿no? Entonces, pues ellos, cuando pasaba algún tipo de estas cosas que me agarraban o algo, iban a buscarme en los ministerios públicos, no tienen la necesidad de estar a las 2, 3 de la mañana caminando, preguntando, y luego que son muy déspotas en esas instituciones, como que me prometí nunca iba a volver a llevar a mis papás a un lugar que, pues, que ni ellos ni en su juventud los conocieron, ¿no? Y eso fue una de las razones. Otra fue igual mi hermano, igual yo con él, igual hablé con él y le prometí que ya. Para toda la gente que te está viendo, que mucha gente te va a juzgar, yo estoy segura que mucha Sí. gente te va a juzgar. Y ya has de estar tremendamente acostumbrado a eso, además. Ya ahora sí que las críticas, pues ahora sí que yo recibo mensajes o comentarios de: "Ay, ojalá y te mueras, ojalá y eso y que lo otro", pero pues, ahora sí que si en su momento no me daba miedo, ¿no?, enfrentarme con alguien y así, por lo menos, o sea, yo no me engancho en comentarios y aparte no acepto comentarios de personas que no son mejores que yo, ¿no? Porque casi siempre la persona que critica es hasta peor que yo. Pero lo que quiero saber es, tú ya has dicho en repetidas ocasiones, a lo largo de la entrevista, y me lo dijiste a mí fuera de cuadro, también en repetidas ocasiones, que tú sabes que tú tienes la culpa porque tú tomaste tus propias decisiones y que todo lo que hiciste no justifica, no tiene justificación. Pero, para la gente que te está viendo y que te critica, ¿qué te gustaría que supieran de del hecho de ser delincuente, del hecho del daño a terceros, pero también del hecho a tener derecho de tener una segunda oportunidad y que realmente existe la gente que cambia en serio? Sí. Pues, yo primero que nada, yo así les diría y que antes de criticar algo hay que conocer a fondo qué es lo que vamos a criticar. Eso, como le comentaba hace rato que leí la historia de este señor de allá de Alemania, que yo no adopto, yo no defino su filosofía y no me interesa su filosofía,
pero en su momento a lo mejor estuve en contra, pero obviamente para estar en contra de algo debo de saber de quién es esa persona o qué es lo que estoy criticando, ¿no? Igual así yo lo quiero manejar con ese concepto de que antes de que señales, juzgues o algo, hay que ver qué hay en esa persona, qué es lo que lo orilló a hacer eso, y que pues también eso de maldecir y eso, pues es como si escupieras al cielo, ¿no? Luego, desgraciadamente yo conozco gente que nos decía: "Pinche ratero, es que jajaja", y que no sé qué, y su hija se terminó casando con uno, ¿no? Así, ¿no? Entonces, o sea, no, yo siento que uno está como que va a ser, no estamos, como que es algo que nos puede llegar a pasar con cualquier familiar o algo, pero sí les quería decir que antes de señalar, criticar o algo, conocer un poquito a quién vas a criticar o de por qué lo vas a criticar, o si en verdad no tenía las mismas posibilidades que tú las tuviste, ¿no? Y las segundas oportunidades yo siento que sí se puede y que deberían de ver con quién, de ver su trabajo que ha llevado, obviamente en cuestión de que si siguen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pues, a lo mejor sí, o sea, de que la gente cambia, va a cambiar, porque llega un momento que es como, alguien que es adicto, ¿no? Entonces, va a llegar el momento que le va a asquear, no sé, eso, o se va a dar cuenta de la realidad, y va a cambiar, ¿no? Porque yo sí creo que yo sí creo en eso, ¿no? De que cambie la gente. Yo siento que sí existen las segundas oportunidades. Yo me considero que he dado el ejemplo en que sí existen, ya que, pues, trato de darles el mensaje a los jóvenes. Hablo con ellos, me preguntan en tanto en redes como en persona, y yo siento que he estado haciendo bien las cosas porque cuando ahorita ya tomo su admiración de ellos de: "Ay, que échale ganas, felicidades", y esto, gente que me conoce de años, que sabe de dónde vengo y que me ve, de verdad que hasta apenas no tiene mucho que vi a un familiar que ya tenía muchos años que no veía, ¿no? Yo soy muy apegado a él y traía el uniforme puesto de la empresa donde trabajo y entregué por su casa, entonces pasé a verlo y sí estaba, y hasta lloró, ¿no? Porque, pues, le dio felicidad de que y él me dijo: "No, yo sé que tú ibas a cambiar", ¿no? Entonces, yo siento que sí existen las segundas oportunidades y antes de señalar a alguien, yo creo que hay que conocer tantito o sea, el por qué, o sea, buscar es como una enfermedad, ¿no? Si vas a atacar una enfermedad, no la vas a atacar nada más porque sí debes de saber por qué, cuál es el origen de todo esto, ¿no? Y ¿Qué detonó la enfermedad? exacto, y entonces, yo creo que luego, como hace rato lo dije, ¿no? Yo creo que luego protegemos o alabamos gente que es peor que uno, ¿no? Yo siento que estamos en un mundo, ya lo veo yo así, que estamos en un mundo que adoramos a los que se dice ser buenos cuando son más malos que uno. Entonces, siento que sí, que existen las segundas oportunidades y el que quiere cambiar va a cambiar. Venga de donde venga y haya hecho lo Exacto. que haya hecho. A mí me tocó irme a buscar trabajo caminándole, y de donde yo vivo a las empresas son como una hora en camión, ahora imagínense caminando son como 3 horas. Entonces tenía entrevista a las 8 de la mañana y me iba a las 5 de la mañana caminando porque no tenía para los pasajes. Entonces, yo creo que ahí se hace unas ganas, ¿no? O sea, entonces, he vivido un proceso a lo largo bueno, a este tiempo que yo me salí de ahí, que de verdad que yo siento que el día de hoy yo soy feliz. El día de hoy no me importa si no tengo mucho dinero en la cuenta o en abajo del colchón, pero yo ya supe valorar todo lo que yo tengo una frase que dice: "Yo fui millonario y ni cuenta me había dado", ¿no? Porque, pues, tenía a mi hermano, tenía a mis padres. Bueno, más bien estábamos todos juntos en la mesa y ahorita ya un diciembre que empiecen a faltar, empiecen a sobrar sillas, y es cuando uno se empieza a valorar todo lo que tiene. Entonces, desgraciadamente, si se lo pueden evitar y tomarle valor al sentido de las cosas, a la vida, que es tomarse un vaso de refresco, y el platicar con alguien, el conocer personas, el cualquier cosa, hay que, si yo siento que también ese es el cambio, cuando empiezas a valorar todo eso, o hasta como le digo, ¿no? El irse en camión, porque, pues, no, yo iba caminar y caminar, y luego para llegar y para que no me dieran trabajo, en vez de que fuera una decepción, era otro, mañana a ver cómo era, y llegar a la casa
y nada más tener tortillas y jamón y mayonesa, porque era luego lo que nada más había, y en vez de agüitarme, me daba más ganas de salir adelante. Y aparte de eso, pues yo, hasta que, bueno, me iba a trabajar o iba a buscar trabajo, y de regreso me venía yo escribiendo, y yo siempre aposté a que un día mis libros iban a llegar a tan lejos, y así es mi idea. Entonces, es lo que yo creo que las ganas cuando están en uno, y cuando en verdad estén, denle la oportunidad a la persona que las tenga, porque hay muchas, bueno, yo siento que luego uno tiene más que dar que la demás gente. Dan, para cerrar, no sé si tus hijas saben qué hacías o ¿saben? Sí, la grande, ¿Cuántos años tiene la grande? 14 años. Y la chiquita en algún momento va a saber, me imagino. Sí, yo quisiera igual hasta como que superan de mi misma voz. Eso es lo que quiero, justamente así quiero cerrar. ¿Qué le quieres decir a tus hijas? Algo que yo creo del diario se los digo, no se los repito diario, las amo mucho. Son son el bastón, Son todo para mí. Y creo que, pues, bueno, más bien que yo creo que no sabría cómo expresarme, ya que, pues, yo creo que por ellas no, pues doy la vida. Todo por ellas. Y son el cambio. Igual agradecerle a la gente que cree en mí y que todavía está, ¿no? Y bueno, le agradezco mucho a la gente que se toma un momento para leer mi libro o que me presta atención, ¿no? En este caso, igual, te agradezco mucho. Y, y de verdad que no sé, no, o sea, para mí estar aquí, pues es un logro, ¿no? Porque de donde yo vengo, pues no, yo creo que ya otra estuviera, pero en otro lado, ¿no? Entonces, pues sí, le agradezco mucho a las personas que han creído en mí, que me están dando las oportunidades. Quisiera darle un mensaje a los chavos, decirles que no se crean todo lo que ven en las series, que no se crean todo lo que escuchan en los corridos, en los narcoraps y eso. Eso no es real. La realidad está en el panteón, la realidad está en el reclusorio. Aquí está la realidad. Evítense, ahora sí que a mí me gustaría estar hablando de logros y no de errores ahorita. Y ahora sí que ese es el mensaje que yo le quisiera dar a todos los chavillos, porque ahorita admiran y quieren ser como el narcotraficante que ven en las series, cuando la realidad no es así, ¿no? O sea, ni ellos pueden tener ese lujo, ¿no? Entonces, esa es pura ficción. Y ahora sí que cada quien es de lo que, yo siento que somos lo que consumimos. Yo, a pesar de que yo anduve en eso, créame que a mí sí me gusta mucho la música y todo, pero yo veo a alguien que tenga potencial, o sea, que avance, ¿no? O sea, porque si te vas a quedar escuchando puros corridos y te vas a alucinar, te vas a llegar y el día que te lleven, y de verdad que quisiera verlos en hacer, a ver si quieren ser si eso quieren andar en el kart o quieren andar trayendo sus autos. Entonces, nada más quisiera decirles eso, ¿no? Que no se crean todo lo que ven en la tele o que ven en los videos o que escuchan, ya que, pues sí, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo una vez dije que era un bendecido criminal, ¿no? Ya que hasta el día de hoy tengo vida y estoy libre y ya pagué mis errores pero estoy aquí. Hay gente que no tuvo la misma suerte que yo y casi la mayoría, todos, pues terminan mal. Y yo siento que pues, si estoy aquí es porque la vida me quiere que por algo esté aquí. Entonces, si es para ayudar a la gente en cuestión de que les entre la perla del mensaje, pues sí sería ese, ¿no? De que valoren la vida, valoren a sus papás y a su familia y mejor trabajen, estudien o hagan arte, lo que sea, pero que dejen de andar pensando cosas, ¿no? Y que no se imaginen que todo es real.